Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno, hermano. Dios te bendiga. Bendiciones, hermano. Hermano, usted debe de estar siempre contento de estar aquí en la casa de Dios. Usted siempre debe de estar gozoso de poder tener la oportunidad de estar delante de Dios, traer nuestras peticiones, nuestras cargas, nuestras alegrías. Porque además usted no sabe, pero yo se lo voy a decir, usted es de bendición para mucha gente. A veces cuando otras personas lo miran, es una bendición para ellos y a veces usted no lo sabe, pero es una bendición su vida para otras familias, otros hermanos. Usted siempre debe de venir gozoso y olvidarse de las situaciones que de pronto están pasando, porque Dios está con nosotros y Dios es quien nos lleva, quien nos guía, quien nos bendice en todo momento, y de verdad que nosotros tenemos que aprender a disfrutar de esto. Así que esté usted feliz. Si usted se siente feliz, avísele a su cara, porque no siempre está enterada, entonces avísele para que también esté sonriente y le pueda transmitir a los hermanos esa felicidad. Y vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos. Vamos a continuar con estos estudios de estos varones o mujeres de Dios que están en la Biblia y que hemos estado estudiando todos los miércoles a diferentes personajes. Así que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios, por este privilegio que nos das de poder estar aquí en tu casa, de poder estar delante de ti, Señor, porque sabemos y creemos con todo nuestro corazón que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, escuchándonos, hablándonos a nosotros, contestando esas peticiones, contestando esas interrogantes, contestando esas oraciones que hemos hecho a lo largo de estos días, semanas, meses, años, y que tú nos contestas cuando estamos en tu casa, que tú nos trajiste a este lugar con un propósito de estar en comunión con nosotros y de hablarnos. Padre, permítenos que el estar estudiando a estos hombres, hablando de estos hombres que tú nos dejaste en tu palabra, Señor, como un ejemplo de lo que tú demandas de nosotros, Señor, podamos entenderlo, podamos practicar la forma en la que ellos viven, Señor. En el precioso nombre de Jesús te pedimos que nos des entendimiento, Señor, que tú derrames sobre nosotros entendimiento, y que estas palabras y que estos hombres podamos entender lo que tú hiciste en su vida, lo que ellos hicieron contigo en su vida y cómo fue que su vida fue transformada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta noche vamos a hablar de una de las personas que a mí más me apasionan en la Biblia. Es un hombre que a mí me gusta mucho cómo se desarrolló, cómo fue llamado, cómo reaccionó él a ese llamado y cómo perseveró en lo que Dios tenía para él, y vamos a ver todo lo que él hizo. Este hombre del que vamos a hablar en esta noche, hermanos, es de Eliseo. Como ustedes saben, Eliseo fue el sucesor de Elías, el que fue llamado el profeta de fuego. Él fue quien lo sucedió, él fue el que quedó en el lugar de Elías, ya que Dios tenía un propósito y un plan para Elías, y entonces tenía que buscar un sucesor. Y Dios le dice al mismo Elías que él tiene que ir a buscar al sucesor, y le dice específicamente quién sería. De hecho, si vemos en la Biblia, yo les recomiendo que lean toda esta historia. De verdad es fascinante, es apasionante, de verdad les va a encantar. Cuando empiecen a leer, no van a parar de leer hasta que ya queden satisfechos, que eso va a pasar después, mucho después. Pero así que empiecen a leerlo. Está a partir del primer libro de Reyes en el versículo 19, en el capítulo 19. Pero vamos a leer el versículo, a partir del versículo 16. Aquí Dios le dice a Elías que él vaya y que unja como reyes a 2 personas y que haga el llamamiento de Eliseo. Y dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Dice: y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar.
Y vean algo bien interesante que a mí me gusta mucho esta parte que continúa de lo que Dios le dice a Elías lo que va a suceder. Y le dice, y el que escapare de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel, en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces Dios ahí de entrada ya está dando una palabra poderosa cuando Eliseo todavía no sabe, cuando él todavía no conoce que él va a ser el sucesor de Elías. Dios ya está hablando una palabra poderosa para la vida de él. Y quiero que sepas, hermano, que de verdad tú estás aquí por un llamamiento de Dios. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Así que Dios hoy quiere hablarte en esta noche de uno de estos varones que están en la Biblia, a través del cual Dios hizo grandes cosas porque Él le creyó. Y no solo le creyó, se enfocó en la palabra que había recibido. Fíjense, en el versículo 19 es donde empieza el llamamiento. Y a mí algo que me gusta, mire, dice, partiendo él de ahí, obviamente habla de Elías, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. O sea, él no le dijo, oye, Dios te está llamando. Oye, Dios quiere que tú seas profeta. Oye, Dios me dice a mí que te dé una palabra. Elías lo único que hizo fue poner su manto sobre de él. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Esto hace pensar, hermano, que tampoco creas que Elías le puso el manto sobre de él y esperó la reacción de Elías. Aquí la palabra dice que fue diferente. Dice que él puso su manto sobre él y luego dice, entonces dejando a los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. O sea, es como que se lo puso y él se siguió de largo. Entonces él en el momento entendió lo que estaba pasando y entonces corrió en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea, todavía Elías se porta un poco indiferente con Eliseo, así de, pues ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hermano, nosotros hemos sido llamados y somos llamados a servir a Dios en cualquier área que Dios te haya llamado, pero somos llamados a servir. Él en el momento lo supo, digámoslo así, quemó su pasado, que era el arado, lo quemó, ya no podía regresar otra vez a lo que él estaba haciendo, y él corrió en pos de, hacia atrás de Elías y le servía. Él tenía muy claro lo que Dios quería hacer en su vida. Él sabía que Elías era un profeta y él sabía que Dios tenía un plan maravilloso para su vida. Muchas veces, hermanos, el problema es que nosotros no tenemos claro quién somos, para qué fuimos llamados, y por eso a veces nuestras vidas son un poco lentas, digamos, porque la visión tarda en llegar, pero no porque Dios no la haya preparado, no porque Dios la esté cocinando, no porque Dios esté pensando, bueno, mira, pues ya llegó el hermano fulano, ahora qué hacemos con él, a ver, vamos a revisar qué nos hace falta, en dónde lo ponemos. No es así, hermano. Tú, de verdad a mí me sorprende porque se los he repetido muchas veces. La palabra dice que fuimos llamados antes, escogidos antes de que naciéramos. Y hay un propósito en nosotros. Antes de que tú nacieras, ya estaba tu propósito preparado para cuando tú nacieras. Y por eso fuiste dotado de talentos, dones. Por eso hay muchas cosas que a ti naturalmente se te hacen de manera muy sencilla. Porque Dios te equiparó con todos esos talentos para lo que Dios quiere o está haciendo contigo. Ahora, Eliseo, hermanos, es un nombre que viene del hebreo, que es Alishua,
y que quiere decir Dios es mi salvación. Eso es lo que significa el nombre de Eliseo, es en hebreo. Dios le dice a Elías que vaya y que unja a Eliseo como profeta en su lugar. Dios ya le da una instrucción muy clara a Elías. Entonces en ese momento Elías, en el momento que Elías va hacia Eliseo, él sabe que su misión profética ya es finita, ya tiene un fin, ya tiene un destino, porque ya él va a buscar a su sucesor. Entonces él va y lo unge, digo, nada más le pasa el manto, sigue caminando y Eliseo sale corriendo atrás de él. Una de las cualidades, hermanos, primeras que yo noto en este personaje, que les digo, a mí me encanta leerlo, me encanta, es uno de los personajes que más me encanta que hay en la Biblia, la perseverancia con la que Eliseo empieza a vivir. Miren, él empieza a servir, Eliseo empieza a servir a Elías, y entonces llega un momento en que le dicen a Elías, Dios le dice que ya va a ser arrebatado, que va a ser tomado. Y entonces Eliseo, fíjense algo muy curioso y me encanta esto. Por eso es importante, hermanos, que estemos en constante comunión con Dios. Esto es algo que nos va a ayudar mucho. Dice en Segunda de Reyes, en el versículo 2, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entonces ya no pudo suceder. Y entonces dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces ahí Eliseo ya de entrada dijo: no, yo no lo dejo. Yo no sé qué vaya a pasar, pero yo no lo dejo. O sea, hay algo, hay un propósito en el que yo tengo que aprender algo y no lo voy a dejar. Porque literalmente Elías le estaba dando una instrucción: espérame aquí, que yo tengo que ir para allá. Porque Elías ya estaba preparándose para ser arrebatado, para ser tomado por Dios. Y entonces dice que descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Él ya lo sabía, o sea, él no era ajeno a esto, y por eso él decía: cállense, yo sé lo que estoy haciendo, y él no se le despegaba. Y nuevamente dice la palabra: y Elías volvió a decirle a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí. O sea, ya llega y le dice: ya te ruego, por favor, quédate aquí. Porque también Elías ya estaba ansioso de llegar a la presencia de Dios. Él sabía lo que iba a pasar. Y entonces ya Elías le decía: te ruego que te quedes acá. Y porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos, y vieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se prepararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se pararon a un lado y a otro, y pasaron ambos en lo seco. Si tú no sabías, hermano, no solo Moisés, también Elías, dice que dobló su manto, golpeó las aguas, y las aguas apartaron, y ellos pasaron en seco. Y entonces Eliseo estaba viendo todo eso que estaba pasando, pero él perseveraba, porque él sabía que no se tenía que alejar de Eliseo, de Elías, que algo iba a pasar y que él tenía que estar ahí junto a él. Y aparentemente quien no lo sabía era Elías, porque Eliseo lo tenía claro y les decía a los hijos de los profetas: sí, ya lo sé, no digan nada, tranquilos, yo sé lo que hago.
Y Eliseo no se le despegaba a Elías. Les digo, pareciera que el único que no sabía lo que estaba pasando y todo lo que estaba aconteciendo era Elías. Y entonces dice, y ya después de haber abierto y pasado por lo seco, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Ya así como cansado, Elías dice: bueno, ya, pídeme lo que quieras. ¿Qué es lo que quieres? Antes de que yo sea quitado. Porque él sabía que entonces ya entendió que algo estaba pasando, por lo cual él no podía ser en ese momento tomado. Entonces ya le dice: a ver, pídeme lo que quieras. Y antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Vean todo lo que Eliseo vio y vivió al lado del profeta de fuego, de Elías, todo lo que él estuvo viendo, todo el tiempo que él estuvo sirviendo. Y entonces cuando él le dijo: pide algo, y él le dice: quiero una doble porción del espíritu que hay en ti. Y mire que en ese momento le dice Elías: cosa difícil has pedido. No le dice que pidió algo imposible. No le dijo: oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? ¿Tú quieres ser mejor que yo? O sea, no puede ser eso. No, le dijo: cosa difícil has pedido. Y has pedido, y dice: si me viere, y entonces ya le dice la condicionante, ¿ok? La vas a tener, y le pone una condicionante: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Si tú me ves cuando yo soy quitado, te será hecho lo que me estás pidiendo. Si no, no. Entonces, ahora imagina, hermano, esta escena. Eliseo no se le despegaba a Elías para nada. Y luego imagínense cuando Elías le dice a Eliseo: lo que me acabas de pedir te será hecho solo si ves cuando yo soy quitado delante de ti. Si no, no. Hermano, si antes no se le despegaba, imagínense cómo se le pegó a Elías. Hasta de haber cosido sus vestidos a los de Elías. Dijo: a mí no se me va sin que yo me dé cuenta. Porque él esperaba algo poderoso de parte de Dios. Y eso, hermanos, de verdad me encanta cómo Eliseo lo busca esa unción, esa bendición, y se aferra a ella y no la deja, y la busca y no cede, y está ahí que dice: voy para allá, pues yo voy contigo. Y entonces cuando Elías le dice esto, no, olvídate, se le pegó literalmente Eliseo a Elías, porque él tenía que ver cuando esto sucediera. Y cuando esto sucede, hermanos, dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. O sea, aquí dice que iban pegados, literalmente pegados. Entonces primero tuvo que pasar un carro de fuego en medio de ellos dos para poder separarlos. Y dice que entonces pasó en medio de ellos. Dice: y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío. O sea, imagínense lo que sintió, porque dijo: lo estoy viendo, mi unción viene, estoy viendo lo que está pasando. Y él me dijo que si lo veía, iba a recibir lo que yo había pedido. Y entonces él grita: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió. Y se paró. Ojo, esta es otra característica, hermanos, que quiero que usted analice en su vida, en su corazón, y que usted se aferre y que usted haga un cambio en su vida a partir de este momento. Primero vimos que una de las cualidades de Eliseo es que él fue perseverante. Él no dejó que Elías se le despegara, y menos cuando Elías ya le dijo: pues si ves, va a pasar, si no, no. Entonces menos se le despegó, se cosió los vestidos a él,
Yo no sé si cuando Elías iba a hacer algo, él también estaba ahí de, a ver, yo te agarro aunque sea, pero tú no te me vas. Yo no sé qué pasaba, pero Eliseo no lo soltó para nada porque él tenía una promesa muy grande y que él estaba buscando. Ojo, lo que Eliseo buscaba era un poder para servir a Dios. Lo que tú pides, hermano, ¿para qué te sirve? ¿Para servir? ¿Para ayudar? ¿O para hacer tu vida más cómoda? Entonces Eliseo toma el manto, dice que se para, y Elías subió, un torbellino, padre. Dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Entonces, noticia, hermanos, si usted no sabía, no solo Moisés, también Eliseo, también Elías pasaron lo mismo. ¿Qué es la cualidad de Eliseo? Un hombre de acción, que en el momento pone su fe en acción. Al momento él pone su fe a trabajar. Él vio que Elías había hecho eso, él agarró lo del manto, se paró y golpeó las aguas de la misma manera y puso su fe en acción. No se puso a dudar. ¿Y si no pasa? ¿Y si todos me ven y se empiezan a burlar de mí porque no pasó? Y más bien me voy a tener que aventar un chapuzoncito, una nadadita. Él no dudó en su corazón, porque adicional, hermanos, él tenía la promesa de que tendría una doble porción de su espíritu. Había una doble porción de Dios en Eliseo. Hermano, no se rinda, no dude. Si Dios ya le dio una promesa, esa promesa está cumplida. Usted lo tiene que creer, hermano. Si esa promesa se va a tardar en llegar, se va a tardar el tiempo en el que usted tarde en creer que va a pasar. Eliseo no lo dudó, levantó el manto, golpeó el agua, se abrió y pasó sin ningún problema. Y de ahí, hermanos, de verdad, podríamos pasarnos tantas horas hablando de cada una de las cosas. Y que hoy quiero hablar de forma breve por el tiempo que sabe usted que tenemos. Pero usted tiene que ser perseverante como Eliseo. Tiene que poner su fe en acción, hermano, no dude. Mire, yo le voy a decir algo y quiero que esto se lo lleve grabado en su corazón. Hermano, cuando un milagro de Dios acontece en tu vida, que tú eres el instrumento de Dios de bendición a otras personas, cuando Dios te utiliza para hacer un milagro, hermano, entiende, el milagro proviene de Dios, no de nosotros. Entonces, hermano, no dudes, porque cuando dudas estamos dudando de Dios. Mire, quiero hacer un pequeño paréntesis, hermano, como de media hora. Hermano, yo algo que siempre he hablado y algo que me gusta mucho de la palabra, cuando la Biblia habla que Jesús le dice a sus discípulos, mira, si tú tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, hermano, yo no soy agricultor, pero hasta donde yo sé, el grano de mostaza es la semilla más pequeña que existe para sembrar. Es la más pequeña. Entonces, imagínense, Jesús le está diciendo, si tú tuvieras la fe como el grano de mostaza, tú le podrías decir a ese monte, échate al mar, y se echaría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Jesús nos trató de decir ahí? Pues precisamente eso, lo que tú necesitas es solo creer, porque el milagro lo va a hacer Dios. El que va a agarrar a la montaña y la va a echar al mar es Dios. El que va a liberar tu situación es Dios. El que va a agarrar tu carga, te la va a quitar es Dios. El que va a solucionar el problema en el que te encuentras es Dios, no eres tú, hermano. Si fueras tú, ¿no sería fe?
sería un conocimiento puro, a través de un estudio, como un abogado que puede ayudar a una persona que se encuentra en un problema legal. Ese es conocimiento, eso no es fe. Y por eso Dios te dice, esto es la fe. Lo que tú no sabes, lo que tú no puedes, lo que tú no entiendes, eso es lo que yo voy a hacer, eso es lo que yo hago, es lo que voy a hacer en tu vida. Y aquí Eliseo lo entiende perfecto. Entonces él empieza, y a partir de ese momento, hermanos, podemos ver tantos milagros, como aquí un poquito más adelante. Por ejemplo, vamos a ver uno de los milagros del aceite de la viuda. Dice que en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, no pocas. Le dice, vasijas prestadas, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Imagínense cuánto dinero, cuánto aceite salió de una vasija, puesto que pudo pagar su deuda y pudieron vivir después ellos con lo que restó. La pregunta es, ¿cuántas vasijas estás dispuesto a conseguir? ¿Cuántas vasijas quieres llenar? Ahora, como les decía, ¿quién hizo el milagro? ¿Eliseo? No, el milagro lo hizo Dios. Eliseo creyó en la palabra de Dios y sabía del poder de Dios porque había vivido al lado de Elías, sabía lo que había pasado. Él mismo empezó a tener sus propias experiencias con Dios y él no dudó. Y le dijo, claro, haz esto y esto y esto, y así va a ser. Y así pasó. ¿Cuántas vasijas has traído tú, hermano, cuando te han dicho, a ver, trae vasijas, Dios te va a bendecir? Pues es que nada más conseguí una. Es que no tenía tiempo, es que estaba muy ocupado. Hermano, ¿recuerdas la lectura que hicimos al inicio de cuando Elías encontró a Eliseo? ¿Qué lo encontró haciendo? Trabajando. No lo encontró en un antro, no lo encontró recostado en una hamaca, no lo encontró haciendo nada. Lo encontró trabajando, ocupado. Nosotros tenemos que aprender a estar muy atentos a la palabra de Dios y saber, porque hasta ese momento ella no sabía qué hacer. Fue y le dijo a Eliseo lo que había sucedido. Y ya Eliseo fue quien le dijo, muy bien, ya pasó esto, está bien, es lo que tenía que pasar. Él ya lo sabía. Y entonces le dijo, entonces ahora ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y con lo demás vive tú y tus hijos. Después vemos el hijo de la tsunamita. Era Eliseo, una mujer tsunamita. Era una mujer pues muy bien posicionada socialmente, económicamente.
De hecho, la palabra dice, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Ella ya había hecho un plan para que incluso Eliseo se quedara a dormir ahí en su casa y que pudiese descansar en su casa. Ella lo invitaba cada vez que él pasaba, pero ahora quería que se quedara, ya no que solamente comiera y se fuera. Hoy quería hacerle un aposento. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giezi, que era su siervo, Giezi de Eliseo, Giezi su criado, y dice, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él y le dijo entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ojo, y ella respondió, dice, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues? ¿Necesitas que haga al ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente. Y la historia continúa, hermanos. De hecho, menciona la palabra que ese niño murió. Y entonces él estaba en un monte y dice que de pronto ella fue a buscarlo. Y cuando él a lo lejos la vio, le dice a Giezi, que era su criado, le dice, oye, ve y encuéntrala y dile que qué pasó, que si todo está bien, su marido está bien, ella está bien, su hijo está bien. Pero su hijo ya había fallecido. Entonces él llega y le dice, y ella le dice, sí, todo bien, pero cuando se acerca a él le dice, oye, ¿acaso yo te pedí un hijo? Y él le dice, no, ¿qué pasó? Y entonces ya ella le cuenta lo que había pasado, que había muerto, y entonces Eliseo va, y entonces Eliseo dice que se tira sobre el niño, y que pone sus ojos sobre sus ojos, su boca sobre su boca, sus manos sobre sus manos, y el niño vuelve a despertar. Y Eliseo sigue siendo un hombre que sigue poniendo su fe y que sigue trabajando en su fe en todo momento. Y él en todo momento va haciendo las cosas que Dios le manda. Y en todo momento Dios va respaldando lo que él va haciendo. Y como les digo, y podemos seguir, hermanos, de verdad hablando de Eliseo. Uno de los más conocidos y que a lo mejor usted lo recuerda, hermano, es el de Eliseo y Naamán. Este hombre importante que le dio lepra y que había hecho de todo para sanarse. Y entonces una de las personas que estaban junto con él le dice, oye, yo sé de un profeta de Jehová allá en Israel que se llama Eliseo y a lo mejor él te puede ayudar. Dice, pues vamos. Y entonces él, pues como era una persona acaudalada, pues entonces lleva presentes, regalos, dinero, lleva de todo. Y entonces va y busca a Eliseo. Y entonces él quería ser sanado. Y entonces cuando él llega para con Eliseo, Eliseo ni siquiera lo recibe, no sale a verlo. Solamente le dicen que pues, es Naamán, un hombre importante y que tiene lepra. Y entonces le dice, sí, dile que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces y va a ser sanado. Eso es todo, no sale a verlo, no se lo dice él. Ahora sí, como dice, se lo manda a decir. Y entonces esta persona se siente súper ofendido de que ni siquiera salió a recibirlo porque él era una persona importante. Y él se siente súper ofendido porque no lo recibió. Y entonces esta persona que le aconsejó que fuera a ver a Eliseo le dice, oye, si te hubiera pedido algo complicado, ¿no lo hubieras hecho? No, pues sí lo hubiese hecho.
Entonces dice, pues, ¿por qué no te metes? Y entonces dice, no, donde yo vivo hay mejores ríos, el Éufrates, y no es que. Y entonces le dice, pues, ¿por qué no lo haces? O sea, al final del día no te está pidiendo algo fuera de lo normal. Métete, sumérgete y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces Naamán, convencido, va, se sumerge las 7 veces y cuando sale, él sale limpio. Y entonces está muy agradecido y Eliseo sigue trabajando. De verdad, hermanos, yo te invito a que leas esto. Él sigue y sigue trabajando y sigue haciendo milagros, sigue poniendo su fe por obra, sigue haciendo muchos milagros, hace que una hacha flote. Cuando van a buscarlo esto me impacta mucho, hermano, los sirios van a buscarlo y dice la Biblia que lo tienen sitiado, ¿no? Entonces sale Eliseo, ¿no? Y entonces Eliseo dice, ¿a quién busca? ¿No? Y su criado así ya no es Gesi, porque Gesi había cometido un error y de hecho pues, le ganó la ambición y Eliseo dijo, pues por como hiciste lo que no debiste y lo que Dios no nos dijo que hiciéramos, ahora la lepra de Naamán se te pasará a ti. Entonces él ya no es siervo de Eliseo, ya es otro siervo que ya no menciona un nombre. Y entonces él está muy asustado, su siervo, y Eliseo muy tranquilo le dice, no, mira, tranquilo, no pasa nada. Y entonces dice que ora, él dice, Señor, abre los ojos de este muchacho para que vea. Y entonces cuando abre sus ojos, él dice, Señor, carros de ejércitos. Y o sea, él empieza a ver todo cómo Dios estaba protegiendo a Eliseo. Igual Eliseo le dice, ahora Señor, cierra los ojos de estas personas para que no puedan ver. Y entonces él los lleva y los deja en un lugar sitiados. Y es una historia de verdad preciosa, hermano. Yo le invito a que la lea. Pero quiero cerrar este día con este personaje de Eliseo, con lo que fue la muerte de Eliseo. Dice, de hecho, este versículo, hermanos, si usted lo recuerda, el pastor de hecho hablaba el domingo pasado de este pequeño capítulo de la Biblia que hablaba de cuando el rey golpea con las flechas el suelo. Y quiero compartirle este versículo, nada más que se me perdió el versículo. Aquí está. Mire, dice, y ojo con esto, hermanos, atentos, esta palabra también es muy impactante para mí y hoy se la quiero compartir. En Segunda de Reyes 13, en el versículo 14, dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Hermanos, si usted alguna vez está enfermo, usted tiene que saber que es parte de una vida y que Dios tiene un propósito. Y que si dentro de la voluntad y el propósito de Dios está sanarlo, así va a ser. Y usted tiene que dedicar su vida a servir a Dios, porque Dios le está dando otra oportunidad para seguir en el camino. Pero hay ocasiones, como Eliseo, que dice que estaba enfermo de la enfermedad de la cual él murió. Y dice, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco, y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre las ventanas que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo
y lo sepultaron. Hermano, es como el tema de los jarrones. Dios te dice, golpea el piso. ¿Cuántas veces lo vas a golpear? ¿Cuánto es tu deseo de que las cosas que estás viviendo terminen? ¿Cuántas veces vas a golpear el piso? 1, 2, 3, o peor aún, ninguna. Mire, hermano, la vida de Eliseo es una vida ejemplar que podemos leer en la Biblia y que ocupa una fracción muy pequeña de la Biblia. No es como un libro de Job, no es como las epístolas y cartas que escribió Pablo, no es el Pentateuco de Moisés, pero es un hombre que nos enseña lo que es vivir en la unción de Dios y creerle a Dios, y la actitud que debemos de tomar a partir de cuando Dios nos ha llamado. Hermanos, ¿cuántas veces nuestros hermanos que están en la alabanza te dicen levanta las manos y hasta las metes a la bolsa del pantalón? Grita con júbilo, más triste que nada, con alegría, y te digo, estás feliz, pero tu cara no lo sabe, hermano. Hermano, es momento de tomar las cosas. Es momento de tomar ese manto. Es momento de poner tu fe por obras. Dios nos deja la vida de estas personas, de estos varones, de estas mujeres que sirvieron a Dios, para que veas cómo debes de servir a Dios y cómo Dios respalda a esa gente que ha decidido servir a Dios. Así que hoy te invito, hermano, ponte de pie. Hoy te invito a que medites. Cierra tus ojos, hermano. En este momento, estos 2 o 3 minutos, regálaselos a Dios. Cierra tus ojos, olvídate de todo en este momento. No importa con quién vienes, no importa quién está a tu lado, no importa nada. Solo conecta tu corazón con Dios en este momento y reflexiona de las cosas que Dios te ha dicho. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, consigue jarrones, y no lo has hecho? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, golpea el suelo, y solo lo has hecho 1, 2, 3 veces con indiferencia? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que lo sigas y has preferido quedarte pegado al arado? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? Reflexiona. Y ahora te pido que recuerdes cuántas promesas te ha hecho Dios, cuántas palabras te ha dado, cuántas de esas palabras se han cumplido, cuántas de esas palabras están pendientes de cumplirse. Ojo, hermano, se van a cumplir. La palabra que Dios ya soltó a tu vida, esa palabra ya está destinada para que así suceda. Pero tú, ¿cuánto tiempo más quieres esperar a que esa palabra suceda en tu vida? ¿En qué momento piensas dejar las cosas? ¿En qué momento piensas voltear al cielo y decir, Padre mío, Padre mío? ¿En qué momento vas a cambiar tu vida y dejar que Dios tome el control de tu vida y que sea Dios quien guíe tus pasos? Así que en esta noche, hermanos, tómate estos 3 minutos y ora a Dios.